Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición que estamos una vez más reunidos para escuchar, para aprender de la palabra del Señor. Les saludo a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús y me presento ante ustedes. Soy el hermano Eliezer Ceseña y estamos por la gracia del Señor colaborando, sirviendo a Dios en la zona de Cárdenas, Tabasco. Gracias a Dios. Tenemos hoy la bendición de aprender de la palabra del Señor. Tenemos una enseñanza que vamos a considerar y para ello les invito que se pongan de pie donde ustedes están, allá en su casa, donde se encuentren, con respeto, pónganse de pie porque vamos a leer la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor y pues necesitamos hacerlo de pie. Les invito para que leamos San Mateo capítulo 13. Vamos a leer el versículo 35 con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 13, versículo 35. Dice así la Santa Escritura: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a orar al Señor así como están de pie, para rogarle al Señor nos ayude y nos inspire para poder nosotros aprender de su palabra. Oramos a Dios. Padre, que estás en los cielos, en el nombre bendito y santo de Cristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, estamos delante de tu presencia. Te damos muchísimas gracias, divino Dios, porque nos das esta dicha, esta oportunidad, este privilegio tan enorme de poder, Señor, escuchar tu palabra divina. Ruego, Dios, en esta hora nos des de tu gracia, quienes están allá en sus casas, en sus hogares, o donde quiera que se encuentren, mirando, escuchando esta transmisión, esta enseñanza. Ruego, Dios, nos des de tu gracia, de tu ayuda, de tu Espíritu Divino, para que podamos aprender, podamos entender tu palabra, tu verdad. Quienes van a escuchar en un tiempo después esta enseñanza, ruego también los ayudes, les hables, Señor, y cada uno en lo personal podamos comprender y entender tu verdad. Está mi vida en tus manos para este momento. Ruego, Dios, la uses, me ayudes, Señor, seas conmigo y pueda yo con fidelidad y con tu gracia, con tu ayuda, dar a conocer tu mensaje, tu palabra. En tus manos divinas y eternas estamos todos. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, siéntense, ocupen su asiento con la ayuda del Señor. Tenemos nosotros, hermanos, una serie de enseñanzas que se han venido dando en los días anteriores. El tema es 7 acontecimientos venideros. Ustedes pueden buscar este tema, esta serie, y ahí encuentran las enseñanzas que ya fueron dadas anteriormente. Hoy tenemos otra enseñanza, otro tema, otro punto que hay que tratar, y este es separación universal. Separación universal. Un acontecimiento, hermanos, es algo que acontecerá, algo que va a pasar. Nosotros decimos esto y lo creemos porque lo encontramos en la palabra del Señor, en la Santa Biblia. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios, así es. Dice su palabra, dijo el Señor: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, si está en la Biblia, si está en la palabra del Señor, es una verdad, es una realidad. Acontecimientos venideros, porque sucederán. Hay cosas, hay acontecimientos que ya han pasado, otros más están por venir. Todo sucederá, todo acontecerá en el tiempo que Dios señaló, en el tiempo que Dios estableció, en el tiempo que Dios ya designó para que se cumpla su palabra. Gloria a Dios. Cuando les comento de que vamos a aprender de esto, separación universal. Y hermanos, ¿qué es separación? Bueno, pues separación es la acción
y el efecto de poner una cosa a cierta distancia de otra. Eso es separación. Es decir, que en algún momento, en algún día, que Dios ya quiso así, las cosas se pondrán aparte una de la otra. Se pondrá a distancia de una cosa como de otra cosa. Y pues así, hermanos, sucederá en el tiempo del Señor. También les digo que es separación universal. Universal, hermanos, nos hace ver que involucra a todos sin excepción de alguno. Sí, o sea que será algo que nadie va a quedar exento de esto. Nadie se va a escapar, nadie va a decir, bueno, pues yo no encontré lugar donde me acomodara el Señor, donde Dios me pusiera. No, hermanos, será universal porque Dios lo hará con todo en aquel tiempo. Y leímos esta parte de la Biblia que nos ocupa aquí en San Mateo 13:35, que dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Saben, hermanos, que Cristo nuestro Señor fue muy práctico en sus enseñanzas, muy claro en su mensaje, ¿verdad? No fue algo que se dijera, pues esto no se entendió. En alguna ocasión Jesús dijo que, ¿por qué no entendían su lenguaje? ¿Por qué no entendían su idioma, sus palabras? Porque habló el Señor de una forma tan clara, tan especial, como solamente Él sabe hacerlo. Y dice aquí la Biblia: abriré en parábolas mi boca. ¿Qué es una parábola, hermanos? Bien, una parábola es una especie de alegoría que se presenta bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de aclarar una o varias verdades importantes. ¿Sí? Es una narración en especie de alegoría que se presenta bajo esta forma, relatando hechos naturales o acontecimientos posibles. Y aquí, hermanos, el Señor en este capítulo 13 de San Mateo relata varias parábolas, varias. Una de ellas el Señor la explicó a los discípulos, ahorita vamos a verla, pero dice la Biblia que los hombres sí la entendían, sí comprendían el lenguaje, ¿verdad?, que Él les daba a través de esa narración, a través de esa parábola. En esa narración el Señor utiliza y usa pues objetos, personas, cosas, a manera de que se diera a entender muy claro lo que Él quería enseñar. Cuando hablamos de esto, hermanos, que estamos considerando separación universal, primero debo decirles, hermanos, que es Dios el que desde un principio pues siempre ha tratado, ha querido, ha tratado este asunto, la separación. La separación en el buen sentido, ahorita vamos a verlo, porque Dios es Dios de unidad. Si se trata de los hombres, dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos, el cual quiere que todos nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Pero lo que Dios siempre ha hecho, eso de que se diga, se ponga aparte del pecado, aparte del mal, aparte de lo que no es de Dios. Sí, lo que no es de Dios no puede estar en él. Dice la Biblia que Dios no habitará con el impío, Dios no habitaría con el pecador. O el pecador más bien no habitaría con Dios. Eso es lo que siempre se ha enseñado, se ha visto en la palabra del Señor. Por eso, ustedes recordarán que Dios en algún momento separó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? Hubo una separación por cuestión de que, pues, ¿qué se practicaba ahí? El pecado, la idolatría. Y entonces Dios los separó y aclaró el Señor y dijo: para que me sirvieran. A más de ello, el Señor les dio al pueblo de Israel ordenanzas, mandamientos,
Y qué no decir ahora a nosotros, la iglesia de Cristo también. Quiero que veamos algunos pasajes y ahorita vamos a entrar de lleno a esto de la separación universal. Pero antes, miren, quiero que veamos esto. Cómo Dios ordena a su pueblo e iglesia separarse de varias cosas, muchísimas. Entre ellas vamos a ver solamente algunas con la ayuda del Señor. Quiero leerles lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, los versículos 9 al 13. Miren nada más cómo nos hace ver aquí y qué enseñanza nos da la palabra del Señor. Deuteronomio 18, 9 al 13 dice: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni de agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni fraguador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. Dios siempre quiso esto, que su pueblo, que su pueblo se apartara, se separara de estas prácticas abominables, de estas prácticas que la gente hacía sin tener a Dios en su conocimiento, sin tener a Dios. Y entonces había tantas prácticas que Dios les dijo a su pueblo: tendrás cuidado de eso. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no harás esto. Y no se iba a practicar, se iba a separar. De hecho, Dios le dijo a su pueblo que tenía que echar fuera al amorreo, al jebuseo, al heveo y a todos aquellos, porque las prácticas de idolatría, de maldad, eran tantas, hermanos. A más de ello, fíjense cómo nos dice Isaías capítulo 52, versículo 11. Hay otra cosa que el Señor también, entre muchas más, que pudiéramos ahorita mencionar y decir, solamente vamos a mencionar algunas. Bien, Isaías 52, 11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. ¿Qué le ordenaba Dios a su pueblo? De que se separara, de que se apartara. Le dijimos de la idolatría, pero también de la inmundicia. En aquel tiempo era algo literal. Ellos tenían que apartarse de todo lo inmundo. Y entre muchas cosas que se les decía o se llamaba inmundas, era, por ejemplo, los animales sucios, las mujeres menstruando, también se les tenía por inmundas, los leprosos, los muertos, entre otras muchas cosas. Y que ellos tenían que acatar a esta ordenanza que Dios les estaba dando a ellos y cumplir con esto, cumplir con lo que el Señor decía. Ahora, en nuestro tiempo, bueno, pues ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de gracia, pero Dios nos sigue invitando, nos sigue ordenando, porque es una ordenanza del Señor, a apartarnos de todo lo malo, a separarnos de todo aquello que nos lleva al pecado y por ende a la muerte. Dios, es una ordenanza de parte de Dios. También, ¿saben cómo? Miren cómo dice Levítico 19:16. Dice así la palabra del Señor. Levítico 19:16. No andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. ¿Qué más? ¿A qué otra cosa se les mandaba, se les ordenaba separarse? Del chisme. Sí, hay que separarse del chisme, hermanos. Todo aquello, ¿verdad?, que es mentira, que no es verdad, todo aquello que es inventos y que trae tantas cosas malas, a veces por un chisme, ¿verdad?, se llega a ocasionar un grandísimo y grave problema.
Pero qué necesidad, ¿verdad? Entonces se trata de separarse, de apartarse de todo aquello que se dice es mentira. No andarás chismeando. Como el Señor le ordenaba a su pueblo esta verdad. También Efesios capítulo 4, versículo 25 nos dice esta verdad muy grande. Efesios 4, 25 dice: por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira. A separarse de la mentira. Saben, hermanos, que el padre de mentira, dice la Biblia, que es el diablo. Él es mentiroso y padre de mentira. Y él ha sido mentiroso desde el principio. Y en él no ha permanecido la verdad. Nada más que nosotros no somos de las tinieblas, sino somos de la luz. ¿Cuántos son de Cristo? Gloria a Dios. Entonces, todo aquel que se convierte a Cristo, todo aquel que recibe al Señor, es llamado a esto, a apartarse de la mentira. La mentira nunca prevalece, nunca triunfa, triunfa la verdad. La verdad es Cristo el Señor. Entonces somos llamados a esto, hermanos, ¿se dan cuenta? También, miren cómo nos dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Apartarse, separarse de esto que dice aquí, fornicación. En dos sentidos. Literal, ¿verdad? Tener relaciones sexuales con una persona, una mujer, y que esos no son casados, no están unidos en matrimonio, y se le llama fornicación. En estos tiempos, ¿verdad? Donde se dice, bueno, si la muchacha o el muchacho aún todavía no comete ese acto, hasta es el centro de la burla, el centro de lo peor, por decir, bueno, pues ¿en qué mundo vives o en qué tiempo estás? Donde se incita y se motiva a el pecado, a la maldad. Nada más que todo cristiano es llamado por Dios a esto, a separarse de la fornicación. También, aquí mismo, 1 Tesalonicenses 5:22 dice: apartaos de toda especie de mal, de todo aquello que daña nuestra mente, hasta en lecturas, ¿verdad?, que no ayudan a nuestra vida espiritual. Mirar o considerar cosas que en lugar de ayudarnos a crecer espiritualmente, nos perturban, nos dañan, nos manchan y nos llevan a pecar contra Dios. Todo aquello somos llamados a separarnos. Es una ordenanza de Dios, hermanos. No es una opción, es una orden que Dios nos da y que nosotros tenemos que tomarla muy en cuenta. Pero todo esto que les menciono, hermanos, Dios lo ordenó tanto a su pueblo Israel como ahora a nosotros, la iglesia de Cristo. Lo mandó, hermanos, el Señor, lo ordenó, respetando lo que le conocemos como libre albedrío, que ha dado a toda persona para que cada uno elija obedecer o no obedecer. ¿Saben que ahora encontramos estas ordenanzas de Dios? A muchos les ha parecido tonto, a muchos les ha parecido pues sin sentido. Y dicen, no, yo es mi vida, yo hago lo que quiero. Dice que no vaya allá y que no haga esto y esto más. Algunos hasta aconsejan, ¿verdad? Dicen, no vayas al templo, no te metas ahí con los hermanos porque no, hombre, te van a prohibir esto y te van a decir que no puedes ir allá y que no puedes ir acá pero saben que nadie prohíbe a nadie. Es Dios el que ordenó esto. Y a todos nosotros, a mí y a todos los que estamos aquí escuchando, Dios nos da la libertad, el libre albedrío, de que cada uno en lo personal elija, decida. Nos da sus mandamientos, nos da su palabra, nos da sus leyes, y de ahí cada uno en lo muy personal decide qué hacer. Qué bien por los que hemos decidido entregarnos a Cristo, por los que hemos decidido servirle al Señor, por los que hemos decidido estar con el Señor. Pregunto, ¿cuántos han hecho esta firme decisión? Alabado sea el Señor. Y aquí estamos.
y no nos encontramos, ¿verdad? Ahí, pues encajonados, encerrados y decir, pues ahora, pues ya aquí estoy, ¿qué me queda? No, tenemos libertad en Cristo el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces Dios nos da libre albedrío a todos para obedecer, para elegir. Dios no nos ha creado como unos títeres, ¿verdad? Que desde el cielo Dios nos maneje con un control remoto y nos diga qué hacer y qué no hacer. No, ustedes recordarán desde el principio, dice que Dios plantó en el huerto de Edén a Adán y a Eva. Y les dijo, de todo árbol comeréis, mas de este no comeréis, porque el día que comiereis de él, moriréis, ¿verdad? Y ahí estuvo. Cuando la serpiente platicaba con Eva, pues Dios sencillamente estaba mirando, observando esa conversación. No hay duda que Dios estaba ahí, ¿verdad? Y Dios pudo haberle dicho a Eva, Eva, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te dije que no hagas? Y pues ya, si hubiera, ¿verdad? Tal vez roto aquella conversación y pudiéramos pensar, pues no hubiera este mal tan grande venido, pero no, Dios por eso ya había dado la advertencia y ahora a cada uno de nosotros. Nada más que a los que hemos creído nos ha dado su Espíritu para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos enseñe, nos corrija, nos haga ver las cosas de Dios. Ahora, si alguno no lo hace, si alguno no obedece, no hace estas verdades y más que encontramos aquí por parte del Señor, y alguno opta por decir, bueno, pues yo voy a vivir una vida como yo quiero, y hasta dice, bueno, mientras nada más es una la vida, así es que si no la aprovecho, ¿qué va a ser de mí? Y entonces le da rienda suelta a sus pasiones, a la maldad, al desenfreno, al pecado, a la inmundicia, a la idolatría, a la mentira y a toda especie de mal. Y a practicar y a hacer tantas barbaridades. ¿Sabe usted que vendrá un día cuando aquella separación ya la efectuará Cristo? Porque saben que hasta hoy Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Salvador del mundo. Nada más que cuando Cristo venga por la iglesia, ¿verdad? Hasta ahí diríamos, ya no será más el Salvador, ahora será el juez, ahora será el rey. Ya no vendrá, ¿verdad?, para salvar, sino más bien para juzgar y pelear, dice la Biblia. Y qué terrible será enfrentarlo como juez. Mejor, ¿por qué no enfrentarlo hoy como el Salvador del mundo? Que con sus brazos extendidos invita al pecador a venir a Él. Y por eso aquel hermosísimo canto, pecador, ven al dulce Jesús y descanso tendrás, paz tendrás. No, hombre, venir a Cristo, venir al Señor a sus brazos, alcanzar su perdón, su gracia, es lo más hermoso que existe, lo más lindo que hay. Por eso, esta es la invitación a que cada uno venga a Cristo el Señor. Nada más que entonces, si alguno, repito, no le parece, no quiere, no le agrada hacer esto, entonces vendrá la separación que efectuará Cristo. Nada más que esta separación será después de que Cristo se le lleve o levante a su iglesia. Su iglesia, digamos, será la primera en ser llevada, en ser levantada al cielo. Y entonces, ¿verdad?, acontecerá esto que vamos a considerar. Porque después viene la separación total, universal, como estamos viendo, que será Cristo efectivamente el que lo hará. Quiero que leamos la escritura aquí en San Mateo. Vamos a leer San Mateo, capítulo 13, y les voy a leer a ustedes, si en su casa ustedes tienen su Biblia, ábranla. San Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Nos dice así la Santa Escritura. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto,
Entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. El trigo en mi alfolí. Gracias, hermanos. Saben, hermanos, que encontramos aquí de una forma tan, como les menciono, en una parábola, la parábola que se le conoce como el trigo y la cizaña. Y nos describe aquí algunas verdades, hermanos, la palabra del Señor. Primero debo decirles, hermanos, acerca de los personajes. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, dice la Biblia, y el Hijo del Hombre es Cristo. La buena simiente son los hijos de Dios. Los enemigos son los hijos del malo, los hijos del diablo. El campo es el mundo. La cizaña, que aquí se menciona, son los hijos del malo, los hijos del diablo. El enemigo es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Bien. En esta parábola encontramos algunas verdades que hay que destacar de aquí. Y nos hace ver la palabra del Señor esto primero: que han de crecer y estar juntos hasta el final, el trigo y la cizaña. ¿Quién es el trigo? Bueno, pues es esa buena semilla, buena simiente, son los hijos de Dios. ¿Quiénes son la cizaña? Pues los hijos del malo. ¿Saben ustedes que hasta hoy en día, verdad, pues se dice: ¿quién habita en el mundo? Pues los hijos de Dios, pero también los hijos del malo. En aquella oración tan especial que hizo Cristo en San Juan, dice que Él dijo en aquella oración: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. En el mundo están, pero no son del mundo. Y nosotros no somos del mundo, somos de Cristo, porque lo hemos aceptado a Él. Nada más que aquí nos hace ver en esta parábola, en esta enseñanza del Señor, que es esta ley por parte de Dios, que han de crecer juntos, han de estar juntos hasta el final. En alguna ocasión dice que aquellos hombres dijeron: Señor, ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor no les permitió. ¿Saben, hermanos, ustedes que es el Hijo del Hombre el único que sabe identificar tanto el trigo como la cizaña? Óiganlo, hermanos, es Él únicamente. Nadie puede decir aquí, ¿verdad? Pues este es un verdadero cristiano, aquel es un mal cristiano, este es hijo de Dios y este es... Y entonces nadie humanamente puede hacer esa separación. Nadie. A veces hay en la iglesia, ¿verdad?, en el templo, en la congregación, personas que causan tanto dolor de cabeza y dice uno: ay, Señor nuestro. Nada más que está escrito, ahí debe de estar. Todos ahí deben de estar. Y no decir: pues ahora le vamos a prohibir la entrada o que ya no venga fulano. No. Ahí está la cizaña, ahí está lo que se le conoce, ¿verdad? A veces hay quien llega a decir: no, dice el hermano fulano, es pura cizaña. La hermana fulana, nada más es pura cizaña. Pues qué mal, porque se dice, no sabe qué es. El único que sabe identificar es Cristo. Por eso cuando aquí dice que dijeron: ¿quieres que la arranquemos? No, dijo el Señor, no. Ahora, hay aquí una verdad muy importante que hay que considerar, hermanos. ¿Dónde estaba la mirada de los hombres? En la cizaña.
Pero ¿dónde estaba la mirada del Señor? En el trigo. Saben, hermanos, que si el Señor pone su mirada siempre, ¿verdad?, en el trigo. Él siempre ve en lo bueno, en lo bien, ¿sí? Porque pudiera ser, ¿verdad?, que esa cizaña en un tiempo se convertiría en trigo. Pudiera ser que alguno de nosotros, ¿verdad?, en algún tiempo también fuimos eso, hermanos. Pudiéramos pensar, ¿verdad? Cizaña. Hay gente que incluso se acercó a un templo con el propósito y fin de hacer mal. Yo he oído testimonios de gente así, que iba con el plan malévolo de hacer daño, de afectar. Pero ¿qué resultó? Que al llegar, al entrar a ese lugar, Dios trató con su vida. Dios tocó su corazón y esa cizaña se convirtió en un buen trigo. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta cómo es Dios, hermanos? No permitió que se arrancara, no permitió que se hiciese en aquel tiempo la separación. El Señor dijo no, porque no siento que arrancando las también arranquen el trigo. Miren nada más cómo es Dios, que tiene tanto cuidado del trigo, ¿sí? Y que está esperando que cada cizaña se convierta ¿en qué? En trigo. Alabado sea el Señor. Que cada pagano, que cada gente inconversa, que cada gente sin Dios se convierta a Dios. Eso espera Dios. Que los hijos del malo, que los hijos del diablo se conviertan a Dios. Dejen la mentira, dejen la maldad y se entreguen al Señor. También, ¿saben ustedes que entonces no serán separados hasta el final? ¿Sí? Ahí van a permanecer, ahí van a estar y no serán separados hasta el final. También lo que les menciono, que los siervos miraban la cizaña, el Señor miraba el trigo. Aquí hay una pregunta para nosotros y para reflexionar, porque a veces, ¿verdad?, ¿dónde ponemos la mirada? En el mal, ¿verdad? En lo que te dice, no, pues aquí fulano, ¿cuándo se va a convertir? Así gente que ha hablado. Dice, no, para que aquel hermano se convierta, para que fulano se entregue a Cristo. Está dificilísimo. Está muy difícil, inalcanzable. ¿Por qué? Es lo peor que existe. Y entonces resulta que eso peor, Dios lo convierte en trigo. ¿Se acuerdan de San Pablo? Él mismo lo dijo en las cartas que él escribe. Siendo yo antes un blasfemo, perseguidor, injuriador, dijo, mas fui alcanzado a misericordia. Y se convirtió en un buen trigo. Gloria al Señor. Qué bien que cada uno, ¿verdad?, tenga esto de decir, bueno, yo voy a luchar por ser esa buena semilla, esa buena simiente. En el tiempo exacto, hermanos, Dios hará la separación definitiva. Y dice que pondrá el trigo en su lugar y la cizaña será echada al fuego y será quemada. Nada más que esta separación la hará el Señor y la hará en el tiempo de Él, en el tiempo de Dios. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios paciente, como dice la Biblia. Jehová se manifestó a mí tiempo ha, dijo el profeta, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. ¿Cómo es paciente el Señor con nosotros y con la gente, con el mundo? Hay quien ha llegado a ser impaciente y a decir, no, ya quiero que venga Cristo. O cuando algo le pasa, ¿verdad?, o le hacen alguna injusticia, no, hombre, quisiera que en ese momento cayera fuego del cielo y consuma a esa persona que le hizo mal. Y qué equivocado, porque saben ustedes que Cristo no vino para perder las almas, sino para salvarlas y dar su vida en rescate por ellas. Alabado sea Dios, ¿verdad? A veces no, dicen nada más está aquí de cizaña, ya mejor que se muera, ya mejor que le pase esto, ya mejor que y le desea tanto mal. Y no, dice la Biblia que únicamente lo hará el Señor en el tiempo de Él. Hay un punto muy importante. ¿Cuándo dice que se sembró la mala semilla? Dice el versículo 25, más durmiendo los hombres. Saben, hermanos, que hay un grande peligro por dormir. ¿Por qué? Porque pudiera ser verdad que alguien, porque suele pasar también, que alguien vino a Cristo y se convirtió en trigo.
y recibió la palabra y fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo y se fue hasta, pudiéramos decir, hasta llegar a ser una sierva de Dios, un siervo de Dios. Pero, ¿qué pasó? Se durmió. Qué triste es dormir. Por eso ustedes recordarán cuando, y me refiero a dormir, ¿verdad? Espiritualmente, entonces, descuidarse, como le llamamos nosotros. Porque si se dice, entonces no va a dormir, no, tiene que dormir, tiene que descansar. Se trata de vigilar la vida espiritual. El Señor Jesús lo recalcó esto y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice que durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el campo y se fue. Entonces dice, no hay que descuidarse, hay que practicar el ayuno, hay que practicar la oración, hay que practicar leyendo la palabra del Señor, hay que asistir a los cultos, ¿verdad? Hoy en estos días, muchos dicen, pues yo ya no voy. Yo aquí miro la transmisión de tal hermano, de tal pastor. Y se cambia de canal para allá y para acá y ahí está, ¿verdad? Tal vez hasta ahí comiendo sus botanas y está en el culto. No, hermano, váyase a la casa de Dios, váyase a gozar con los hermanos si es que tiene la oportunidad, ¿verdad? Y ahí adore al Señor. También hay otra parábola que también nos hace ver estas verdades de parte del Señor. Aquí mismo San Mateo 13, pero ahora vamos a leer, hermanos, los versículos 47 al 50. Dice la Biblia, asimismo el reino de los cielos es semejante a la red que echada en la mar coge de toda suerte de peces, la cual estando llena la sacaron a la orilla y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible, hermanos, pero finalmente una verdad. Nada más que dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a la red que se echa en la mar. Quienes han tenido la oportunidad o quienes practican esto o más bien trabajan en este oficio de la pesca, pues han de entender perfectamente esto, porque se echa la red, ¿verdad? Y no dice, pues aquí nada más puras mojarras y aparte y de 1 kilo, no, ¿verdad? Salen pequeñitas. Hay otros pescados que uno dice, ¿y esto para qué? Esto no lo quería, pero pues ahí se vino, ¿verdad? O pudiera ser alguna otra cosa, ¿verdad? Incluso hasta basura, ramas o cuánta cosa que la red coge. Nada más que el pescador cuando ya jala la red y entonces la lleva a la orilla y entonces hace una separación. Este le sirve, aquel no le sirve. Este es bueno, este es malo. Aún le falta todavía, lo arroja otra vez al agua. De una forma así, porque dice que es semejante. ¿Saben que una semejanza es algo parecido, similar, análogo, comparable, idéntico, entre otras palabras más? Eso es una semejanza, algo que se parece, algo que es idéntico, ¿sí? Y por eso aquí el Señor menciona y toma como figura a una red que se echa en la mar y que coge de toda suerte de peces. Y así, ¿verdad? Hoy en las iglesias, ¿verdad? Hace algún tiempo, en algún lugar, en algún templo, se decía esto, ¿verdad? Acerca de que pues todos en el templo, ¿verdad? Entran y vamos, ¿verdad? Nada más que ahora se dice, hay gente incluso que va nada más para ver qué está mal puesto, ¿sí? Hay gente que va nada más a observar qué se puede llevar, qué puede hacer daño, y entra. Y uno, ¿verdad? Pues no puede ponerse en la puerta y no, te dice la casa de Dios y entonces entra, ahí está. Nada más que entonces el único que va a hacer en aquel tiempo esta separación, ya dijimos que es Cristo el Señor, ¿verdad? Hasta ese tiempo. Ahora se dice la puerta se abre de par en par
para que todos nosotros vengamos a Cristo, vengamos al Señor. Si se arrepiente y recibe a Cristo, pues qué bendición, porque será salvo. Gloria al Señor. Dice que la cual estando llena, sí, ya se llenó, la sacan a la orilla y sentados, sí, cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Quiero que, hermanos, entendamos esta palabra que dice echaron fuera. Más adelante dice que a las tinieblas de afuera. Y hermanos, ¿saben ustedes que cuando se habla de echar fuera, hermanos, es estar lejos, separados de la presencia de Dios? Ustedes recordarán en el Edén, dice que echó fuera el Señor a Adán y a Eva de aquel lugar. Y dice que querubines que en la puerta se colocaron con una espada que se revolvía, porque dijo el Señor, porque no alargue su mano y toma del árbol de la vida y viva. Y entonces los echó fuera. Y echar fuera, hermanos, es estar lejos de la presencia de Dios. ¿Saben que hoy en día el mundo, aún con todo lo que se vive, aún con todo lo que pasa, aún con tanta maldad, pero hasta cierto punto hay paz, hay tranquilidad. Hasta cierto punto se dice, bueno, pues lo que dice la Biblia, hace que su sol salga para justos y para injustos, para buenos y para malos. Y tanto como el Hijo de Dios disfruta del aire, disfruta del sol y de aquellos más, también los hijos del malo, también las gentes sin Dios, la gente que no quiere nada de Dios. Nada más que entonces, aquí sí se efectuará una separación, lo bueno en vasos y lo malo fuera. Hermanos, qué triste eso de que se dice fuera, separados de la presencia de Dios. Eso es lo más difícil, eso es lo más doloroso, lo más triste, hermanos. Porque se dice estar fuera de la presencia de Dios. Estar separado de Dios, no, eso es, hermanos, algo terrible. Bueno, no lo hemos experimentado, ¿verdad? Que se diga en las tinieblas, allá afuera, donde ya no hay luz, donde naturalmente no está Dios. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Usa estas palabras para representar el dolor, la amargura que pasará estar fuera de Dios. Algunas personas en algún momento en su descuido dejaron su lugar. Esas gentes han llorado, pero amargamente. Y su vida lejos de Dios, separados del Señor, fue una vida triste. Había una hermana que me ha comentado, hermano, mi vida sin Dios, mis años que yo dejé a Cristo fueron años oscuros. Y llora esta hermana amargamente. Gracias a Dios que Dios la restauró y ahora está en su lugar, gracias a Dios. Pero esta será una separación definitiva. ¿Por qué? Porque no quiso en su tiempo que Dios le dio la oportunidad estar con Cristo. No aceptó, no quiso tener a Dios en su noticia. Pero miren, también vamos a leer San Mateo capítulo 25, vamos a leer con la ayuda del Señor los versículos, o voy a leer para ustedes los versículos 31 al 46. Voy a leer esta parte de la escritura, dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos, que entonces vendrá el día cuando Dios hará una separación total y definitiva? Encontramos aquí, hermanos, en esta parte que nosotros leímos, algunas verdades muy importantes que hay que considerar, que nos hace ver aquí la palabra del Señor. Primero, ¿cuándo será esto? Porque eso es importante. ¿Cuándo sucederá? El versículo 31 dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces sucederá. ¿Saben, hermanos, que Cristo, nuestro Señor, vino en gloria cuando Él nació de la Virgen María? Dice la Biblia, dijo San Juan, y habitó con nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Se cantó aquel canto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y su gloria, verdad, pues llenó la tierra. Alabado sea el Señor. Ese fue lo que se le conoce, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo, el verbo hecho carne. Alabado sea Dios. Ahora nosotros tenemos también o esperamos lo que se llama como el rapto o arrebatamiento. Será el momento cuando Dios levante a su iglesia, cuando Dios se lleve a su pueblo. Eso será, pues, en un momento, ¿verdad? Dice la Biblia en la primera carta a los tesalonicenses, de una forma tan especial, dice que porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego nosotros que vivimos, todos juntamente seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así va a ser, así va a suceder. Y entonces se llevará a la iglesia. Nada más que cuando Cristo venga ya en lo que se le conoce como la vuelta, entonces dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Apocalipsis 19 nos dice esta grandísima verdad que hay que considerar, esta enseñanza que nos da aquí la palabra del Señor. Miren cómo nos dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Nos dice así la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice la Biblia: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo.
y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en él, en el cielo, le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Miren cómo nos hace ver aquí la palabra del Señor. ¿Cuándo será? Cuando Cristo venga en la vuelta. Y entonces dice que sus santos ejércitos con Él. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia de Cristo. Todos los que hoy hemos decidido voluntariamente apartarnos de toda especie de mal y entregarnos a Cristo el Señor. Alabado sea Dios. Y entonces en aquella vuelta que Cristo venga, vendrá pero para separar todo, dice, que lo malo. ¿Cómo será? Saben que aquí la Biblia también nos dice esto en el versículo 32 y 33. Dice: y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Así será. Dice que serán reunidas delante de él. Y miren cómo lo hará el Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Alabado sea Dios para siempre. Apocalipsis 20, 13 dice: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Así serán reunidas delante de él todas las gentes, pero dice que fueron reunidas para hacer juicio contra ellas según sus obras. Hay una razón, nos hace ver la Biblia aquí, que dice que todo, mientras tuvieron vida, fueron indiferentes a tantas necesidades. Nos enumera la hambre, la sed, huérfano, forastero, pero fueron insensibles a eso. Y hoy, ¿verdad que se da la palabra del Señor? Y que se invita a vivir una vida santa, pía, temerosa, a practicar el amor, a vivir la santidad. Pero todo eso le parece hasta sin valor. Es más, algunos hasta se llegan a mofar, a burlar de eso. Dice, ¿para qué? Dice, tan joven que estoy, yo voy a vivir mi vida. Y es indiferente a todas aquellas cosas que Dios manda y señala. Y entonces fueron tan fríos a esa verdad. Dice que se van a sorprender, pero ¿cuándo te vimos? Que nunca, no, si yo te hubiera visto a ti. Saben, hermanos, que se trata de que dijo el Señor: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Dice la Biblia que algunos sin saber hospedaron ángeles. Dijo el Señor, dice la Biblia, y de la comunicación y de las obras de la caridad no os olvidéis. Cuán importante, hermanos, es practicar el amor, es practicar la misericordia, es practicar el hacer bien. Dice su palabra que entre tanto que hay tiempo, hagamos bien a todos. Alabado sea el Señor. ¿Qué mejor que hacer bien es buscar al Señor? Ese es el mejor bien que podemos hacer. Seguir a Cristo, buscar al Señor, amar al Señor, entregar nuestra vida a Él. Ese es el mejor bien que podemos hacer. Hay otros más bienes que también podemos hacer, pero repito, el mejor bien es seguir a Cristo. Nos dice la Biblia, aquí en el versículo 34, entonces vendrá el rey, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Qué palabras tan hermosas de labios de Cristo el Señor. Venid, benditos de mi Padre. Hermanos, nosotros esperamos esa bendición, ¿verdad? De un día escuchar, bien, buen siervo y fiel. Y todos aquellos, ¿verdad? Que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, entregarnos al Maestro, servir al Señor. Qué bendición para todos nosotros. Pero también, fíjense cuál será el final de aquellos que rechazan, aquellos que no deciden entregarse al Señor. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Nada más, ¿por qué? Por ser indiferentes al llamado de Dios. Porque dijo el Señor: tuve hambre, tuve sed, fui forastero. ¿Y qué hicieron? Nada. Se trata de que entonces nosotros seamos sensibles a la palabra de Dios, al llamado que Dios nos hace al servicio, a amarle y a buscarle. Hermano, ¿qué más pudiera decirle a usted si Dios nos ha dado hoy su palabra? Le invito a usted para que, si ha sido indiferente, pida a Dios perdón. Si usted ha permitido que su corazón se llene de tanta maldad, de tanto engaño, de tantas cosas incorrectas, pues hoy arrepiéntase a los pies de Cristo el Señor. El Señor le invita y le hace la invitación a que cada uno hoy voluntariamente nos apartemos de toda especie de mal. Porque aquel que es indiferente a esta verdad, a esta palabra, un día el Señor le dirá: apartaos de mí. Qué palabra tan dura y tan difícil, pero que será una realidad. Por eso, hoy el Señor nos ha hablado con su palabra. Les invito para que se pongan de pie y terminemos esto haciendo una oración a Dios. Ahí en su casa, ahí donde se encuentra, ahí clame a Dios, ahí invoque al Señor y el Señor hará misericordia con usted. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, lleno de gracia, lleno de amor, de verdad, de misericordia, estamos delante de ti, Señor, para darte muchas gracias por la vida que tú nos das. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra en esta hora. Que cada uno en lo personal pongamos el sentido, la atención a lo que tu palabra divina nos enseña. Amado Señor y Padre, tú eres un Dios bondadoso, un Dios de oportunidades, y hoy le sigues dando al mundo entero la oportunidad. Tu palabra se sigue predicando, tu evangelio se sigue anunciando, para que todos escuchen tu palabra, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Padre divino, permite que la palabra tuya quede grabada en el corazón de todos y tu nombre sea glorificado. Nadie, Señor nuestro, se vaya igual, sino antes, por el contrario, sea edificado, sea bendecido con tu palabra. Te damos gracias, divino Dios, porque sé que nos oyes y en tu misericordia haces mucho más. Por Jesucristo nuestro Señor, Dios y Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios sea con ustedes.